Muchas gracias a Julián Cochea y al comité organizador del primer encuentro de médicos galegos por permitirme explicar aquí precisamente un poco lo que es la dieta atlántica, o también conocida como The Southern Atlantic European Diet. Bueno, todos sabemos que Galicia forma parte de un arco que se llama el arco atlántico, arco céltico, desde hace 5.000 años, incluso más, pero que luego también tuvimos la suerte de tener pueblos germánicos y romanos que ampliaron nuestra cultura y nuestros conocimientos. Hace tiempo que nosotros hicimos ya 20 años un estudio sobre si habían oído hablar de las dietas mediterránea y atlántica y cuál creían que era más sana, o si eran iguales, y qué platos eran los típicos de la dieta atlántica mediterránea y qué zonas geográficas relacionaba con esta alimentación, si comían pescado y cuántas veces comían pescado. También hicimos, hace ya mucho tiempo, 20 años, un estudio sobre las preferencias gastronómicas de este país, sobre qué tipo de alimentación preferían, si la mediterránea o la atlántica, entendiendo la atlántica obviamente, básicamente como Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Portugal y León. Y la dieta atlántica, aproximadamente 2 de cada 3 preferían ese tipo de alimentación. La dieta atlántica gallega, o incluso la dieta atlántica de esta zona del noroeste español, se basaba fundamentalmente en alimentos como pescados, mariscos, algas, patatas, cereales, carnes, vino blanco, aceite de oliva, pero que no freíamos, solo empleábamos en ensaladas, lácteos y, muy importante, las técnicas culinarias que empleábamos. Básicamente cocido, vapor y empanado. Aquí no se hace mucho frito. La dieta atlántica era una forma saludable de comer, con productos del día, de primera calidad y con técnicas culinarias muy sencillas. Consumo de pescado y de poca carne con grasa saturada. Básicamente los gallegos comíamos ternera, cabrito y cerdo. Y hay un aspecto que ahora está adquiriendo una dimensión muy grande, que es lo que se llama el finlandón. Y es que los gallegos siempre planteamos la comida como una forma también de comunicarse con otras personas. Antes, yo recuerdo de joven, pues estábamos 3 y 4 horas en una comida, ahora ya no es tanto, pero seguimos disfrutando de esa comunicación y siempre relacionamos la comida buena con una buena compañía y una buena conversación. El finlandón. Hay un restaurante en Madrid que se llama El Finlandón. La dieta atlántica, los primeros que hablaron de ella fueron los ingleses, en el año 2000 aproximadamente.
en la Universidad de Reading, en Gran Bretaña. Pero realmente quizás también porque ellos no tienen, digamos, una alimentación muy equilibrada, dejaron de interesarse en este tema, pero en cambio en Portugal, en Ponte de Limia, en la Bracarense sobre todo, en el sur de la Galicia, el profesor Barroso, sobre todo en Viana do Castelo, empezó a plantearse los beneficios de una alimentación de esta zona. Hizo un congreso internacional, pero claro, básicamente eran todos ellos ingenieros, químicos, pero realmente su perspectiva no era médica. Su perspectiva no estaba enfocada hacia la salud, sí hacia una buena agricultura, una buena ingeniería. Y después nosotros, el profesor Tojo, y yo mismo, y también Rosaura, empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer unas reuniones internacionales que empezamos a hacer en Bayona, 4. Hicimos el segundo Congreso Internacional. Y también en Salvador de Bahía hicimos reuniones sobre la dieta atlántica. Allí generamos lo que se llama el decálogo de la dieta atlántica. Se fundó primero por un grupo de amigos, lo que se llamó Asociación Gallega de la Dieta Atlántica, pero luego gracias a un rector de la Universidad de Santiago, realmente persona inteligente y entrañable, Senén Barro, planteó que quizás el sitio apropiado para desarrollar esas ideas que teníamos debió ser la universidad. Y entonces se generó la Fundación Dieta Atlántica en la Universidad de Santiago, de la cual el profesor Tojo y yo somos patronos de honor. Aquí tienen ustedes algunas de las reuniones que hicimos en Bayona. El decálogo de la dieta atlántica, que ahora ya está superado por lo que luego comentará Rosaura, me imagino, sobre el score de los alimentos de la dieta atlántica. Y aquí se empezó ya en los comedores universitarios de Santiago, por el profesor Tojo y por Rosaura, a plantear menús de dieta atlántica: pescado, grelos, patatas, legumbres, carne de cerdo, ternera, quesos, yogures, vino blanco. Por esa época, el profesor don Gregorio Varela ya estaba haciendo unas investigaciones muy interesantes que se llamó el estudio de supervivencia Kaplan-Meier de los participantes del Séneca por regiones, en donde curiosamente se vio que la zona escogida en España fue el norte de Galicia, la zona de Betanzos, que los pueblos de esta zona parecía que tenían una supervivencia mayor que otras zonas europeas. Bueno, se le dio muy relativa importancia. Ya luego, posteriormente, creo que hoy en día no hay ninguna duda de que España es un país donde la gente vive más después de Japón, aunque dentro de 10 años seremos el número 1. Aproximadamente, para que vean ustedes, población por encima de 90 años en el Atlántico, en Galicia, hay casi, que son casi 2.800.000 habitantes. Hay 1.300 personas en el 2012. En cambio, por ejemplo, en el Mediterráneo, Cataluña, con 9,5 millones de habitantes, pues aproximadamente son 1.500. En Japón se piensa que en 2050, en el 2050, perdón, habrá 1 millón de personas que tengan más de 90 años. En Galicia se piensa que habrá aproximadamente 250.000 personas
que tendrán más de 90 años. Ningún país europeo tiene esas cifras. Pero los trabajos más interesantes han empezado a emerger en los últimos años. Un grupo de epidemiólogos europeos y algún portugués también, bueno, europeos, estudiaron en 400 provincias europeas la supervivencia. Pero lo hicieron de una forma muy especial, y es que para evitar que pudiera contaminarse con el envejecimiento, decidieron comparar una población de entre 70 y 80 años con una población de entre 80 y 90 años. Entonces aquí tienen ustedes a la izquierda como la zona sobre todo del antiguo Reino de León, Cantabria, Asturias, Galicia, León, norte de Portugal, que ya antes fue también el Reino Suevo, y antes fue la Céltica romana, y antes fue el mundo celta. Curiosamente, esa zona era muy diferente, por ejemplo, al sur de Portugal, al sur de España, a Italia, a Inglaterra, a Escandinavia. Entonces se encontraron que aproximadamente en esa población estudiada, al comparar entre 70 y 80 y 80 y 90, en esa zona de Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Portugal, aproximadamente el 40% de las personas que habían valorado entre 70 y 80 años seguían viviendo después de los 90 años. En cambio, en unas otras zonas que yo les he señalado, aproximadamente el 20%, 30% en algunos casos, seguía viviendo entre 80 y 90 años. Aquí lo tienen ustedes en azul, en esa zona del noroeste español, en el sur de Francia, en la costa céltica francesa, y comparen, por ejemplo, con la roja de Inglaterra o con la roja de Escandinavia, donde incluso estaba por debajo del 20%. Bueno, todos ustedes saben que el consumo de pescado se relaciona claramente con las afecciones cardiovasculares. Hoy en día está un poco en entredicho, de nuevo, los omega 3, pero yo creo que nadie duda de que es mejor comer pescado, pese a todas sus complicaciones, que comer grasa saturada. Este estudio de Clotilde Vázquez y de Felipe Casanueva con pescado blanco de Namibia producía un significativo aumento de los niveles de omega 3, obviamente, pero también había una disminución del perímetro de la cintura, del colesterol malo y de la tensión arterial diastólica. El estudio de intervención nutricional de los beneficios sobre la salud derivados del consumo de merluza en población con alto riesgo cardiovascular. Pero ya, más en serio, los portugueses del norte de Oporto empezaron también ya a plantearse las investigaciones también a nivel médico, a nivel de salud, no solamente a nivel de agricultura como era antes. Entonces hay unos trabajos hechos en colaboración con el profesor Artalejo, el mejor epidemiólogo posiblemente de España, que trabaja en la Autónoma de Madrid, valorando la adherencia a una dieta atlántica del sur de Europa y la ocurrencia de infarto de miocardio. Yo aquí lo reduzco. Curiosamente, aproximadamente 1 de cada 3 personas que consumían los patrones de una dieta atlántica dejaban de tener el infarto, que era prácticamente idéntica a lo que pasaba con la dieta
llamada mediterránea, del mundo mediterráneo. Ahí también se definió por primera vez los índices de la Southern Atlantic Diet. Pescado fresco, pescado seco, bacalao en Portugal, aunque ya los gallegos tomamos otra vez bacalao. Carne, Galicia sobre todo, cerdo y ternera, leche y derivados, legumbres, vegetales, grelos, navizas, coles, castañas, sobre todo el broth irlandés, el caldo vegetal, patatas, pan no refinado, filloas, que era el antiguo pan que consumíamos, empanadas y vino. Estos 9 índices, era lo que consideramos básicamente fundamental en el consumo de la dieta atlántica. Ahora el score que está haciendo aquí la Fundación Dieta Atlántica creo que todavía va a definir mejor estos parámetros. Pero lo importante también de este estudio es que la mejoría de no aparecer infarto de miocardio se observa también una variación de los marcadores del riesgo coronario, cosa que en el mundo mediterráneo, que yo sepa, no ha sido estudiado. Entonces, la alimentación atlántica produce una variación en los niveles de proteína C reactiva, triglicéridos, insulina, OMA, albúmina, creatinina en orina y tensión arterial sistólica, que posiblemente tenga que ver con esa mejoría en la aparición del infarto de miocardio. Salud planetaria. Transformación radical del sistema alimentario global. 36 expertos mundiales de 16 países, un grupo que se llama Eat Lancet, ha dicho que urge un cambio en la alimentación y en la agricultura para evitar que 11 millones de muertes prematuras y sortear la catástrofe ambiental. La dieta diaria sostenible, que yo les muestro aquí, tiene un aspecto importante y es que, desde luego, coloca claramente el consumo de pescado y de aves por encima de los de ternera, cordero o cerdo a nivel de una dieta sostenible. Únicamente una palabra para acabar de esa dieta sostenible. Es la alimentación y el impacto ambiental que Rosaura comentará por las importantes investigaciones que el grupo del profesor Feijóo están haciendo aquí, aparte de las que está haciendo Rosaura. La dieta atlántica y la huella del carbono, que puede ser un ejemplo de sostenibilidad. Y nada más, muchas gracias.